constitucionalista Robert Marcial González. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, leí que nuevamente hiciste un análisis, publicaste este comunicado, doctor. Recuerdo que cuando hablábamos hace unos días también aquí en Edge Derecho, él era elegido, formaba parte de esta terna, ¿verdad? Luego ya fue electo como ministro, en horas nada más fue aceptado, digamos, o sea, el presidente de la República dio su acuerdo constitucional y bueno, un senador activo es ahora ministro de la Corte y nada más que de la Sala Constitucional. ¿Cómo se puede leer esto dentro del derecho y constitucional sobre todo, verdad? Sí, en realidad sí, me gusta siempre capitalizar los sucesos políticos para tratar de analizarlo y generar con ellos pedagogía ciudadana. Cuando se habla del déficit educativo en las democracias, tengo para mí que la alusión no apunta tanto a alfabetizar o a escolarizar o a pasar a la gente por el sistema de instrucción primaria, secundaria o terciaria, sino justamente a tratar de realizar educación cívica. Y la educación cívica se realiza justamente a partir de análisis fino de todo lo que sucede cotidianamente en el quehacer político, en la sociedad en términos generales. Y en ese contexto, Vanessa, creo que la reciente designación del ex senador Víctor Ríos para integrar la Corte Suprema de Justicia nos deja algunas lecciones muy interesantes que sirven siempre para seguir ensanchando la mirada, para alejarnos un poquito del cuadro y poder hacer un análisis con una perspectiva más amplia. Y bueno, en lo personal, lo primero que debo decir es que quiero desearle éxito al ministro Víctor Ríos en su gestión, porque llegó a la máxima instancia judicial, va a integrar la sala más importante para el buen funcionamiento de una república como es la sala constitucional. Y hay que decir que más allá de que la línea por la cual finalmente terminó designado dista mucho de la línea que entiendo yo y entendemos un grupo de la sociedad civil organizada, digamos, que por la línea por la cual debería transitar la institucionalidad democrática, hay que decir que llegó con las herramientas formales que el propio sistema constitucional, que la democracia constitucional pone a disposición de la sociedad en general. Su designación se dio respetando el procedimiento formal. Es decir, desde esta perspectiva no existen mayores objeciones, porque el doctor Víctor Ríos básicamente reunía todos los requisitos objetivos para llegar a ocupar un cargo en la sala. Las objeciones que se realizaron en su momento y que se mantienen todavía, naturalmente apuntan simplemente a marcar que si realmente a la clase política le interesa, o a la sociedad toda nos interesa, perfilar la Corte de la manera más independiente posible, bueno, que un político activo, que un político profesional haya llegado al cargo, sí merece ciertos reparos. Pero bueno, confiemos en que el ministro Ríos vaya a cumplir con su palabra y que sea capaz de alejarse de todo ese entorno partidario o político del cual proviene. Veo sí con preocupación que estuvo realizando en su ciudad, entiendo, en la ciudad de Pilar, por los videos que estuvieron circulando, festejos de corte proselitista casi, ¿verdad? Entonces eso inquieta un poquito, Vanessa. También por la práctica que tiene, ¿verdad? Como decías el otro día, hasta hace poco estaba siendo apoderado de un partido, realizando esas negociaciones que caracterizan a ese sector. Y también, no sé qué pensás, doctor, pero yo creo que él debería apartarse de las cuestiones que competen o donde es parte algún parlamentario o algún liberal que conocemos, porque no vamos a saber quiénes, todos, ¿verdad?, que tienen derecho a tener su propia ideología, pero
hay muchas acciones que están todavía pendientes en la sala constitucional y que presentaron varios diputados y senadores. ¿Qué pasa en eso? ¿Debería apartarse? Esto va a enlentecer un poco también el proceso, ¿verdad? Porque debe pasar a otro juez y así sucesivamente. Bueno, y esa era justamente una de las previsibles dificultades, pero ya de orden operativo, que se iban a generar inevitablemente con su designación, ¿verdad? Ahora él tendrá que ver caso por caso en cuáles se encuentra comprometida su imparcialidad o en cuáles podría eventualmente él tener conflicto de intereses y se irá apartando no en función a ello, ¿verdad? La ley en ese sentido otorga los mecanismos de vuelta formales para cumplir con ese trámite. Pero a mí me parece, de vuelta en esta línea de pedagogía ciudadana, que lo que aquí podemos sacar en limpio, básicamente son algunas lecciones para el futuro. En primer lugar, creo que la ciudadanía tiene que vencer ese temor reverencial a los acuerdos políticos, es decir, superar ya ese resabio propio de la época de la dictadura, donde cualquier adjetivación política generaba rechazo, recelo y desconfianza. Aquí tenemos que entender que la democracia constitucional es un sistema político y por ende los acuerdos partidarios, acuerdos amplios, estoy hablando de los referentes políticos, incluida la sociedad civil y no solamente los partidos políticos, son necesarios. Los acuerdos son válidos y buscan precisamente estimular algunos valores como la gobernabilidad, el fortalecimiento de las instituciones, el consenso como praxis virtuosa dentro de la democracia. Así es que lo que se cuestiona, como siempre se dice, no pasa tanto por el consenso político, sino porque el resultado de ese consenso termina siendo el nombramiento de un político profesional. Bien podría para el futuro pensarse en este consenso amplio en torno a algunos referentes calificados de la sociedad, pero que estén un poco distanciados de la matriz político-partidaria o que aunque hayan militado en algún partido o en algún cargo en los poderes políticos, el ejecutivo o el legislativo, por lo menos tengan una probada beta jurídica, es decir, que tengan la musculatura jurídica lo suficientemente entrenada como para estar a la altura de las exigencias de un cargo como el de juez de cortes. Esa es una de las lecciones que creo que tenemos que capitalizar y sobre todo insistir en el futuro, ¿verdad? Y justamente es la sala constitucional, doctor, que tanto, como decías, es la más importante prácticamente porque hace cumplir la Constitución Nacional. Cualquier inconstitucionalidad que se pueda declarar de una ley o de una sentencia. Y es la que más tarda en resolver 2, 3 años, 5 años a veces. Ahora tenemos un nuevo integrante. ¿Cómo la ciudadanía puede reclamar, urgir para que se expidan rápidamente? Porque creo que tienen 30 días, en teoría, tiempo para resolver y lo hacen en años. Sí, a ver, el Poder Judicial está colapsado por donde se mire. Y el colapso tiene que ver con muchas causas, no hay una explicación monocausal. Hablamos de una serie de factores de orden estructural, orgánico, sociológico, factor humano, etcétera, etcétera, que hace que la regla dentro del Poder Judicial sea el colapso y por ende la falta de respuesta oportuna a los problemas acuciantes que enfrentan a los litigantes de cualquier proceso judicial. En cuanto a la sala constitucional, bueno, habría que pensar en soluciones concretas y una de ellas tendría que ser, Vanessa, a mi criterio, que la sala constitucional empiece a comportarse justamente como la sala más importante de un poder del Estado. Es decir, a la sala constitucional no pueden llegar todos los pleitos de buenos vecinos que se suceden, que es uno de los factores por los cuales está colapsada la capacidad de respuesta de la sala constitucional. La sala constitucional, nos guste o no nos guste a los ciudadanos, tiene que establecer un filtro, y un filtro que como todos los filtros va a tener un dejo de arbitrariedad, pero tiene que seleccionar las causas justamente en la inteligencia de que llegar a la Corte presupone que los litigantes o que las partes de un juicio ya debatieron suficientemente en las instancias inferiores su planteo.
Y en algún momento hay que ponerle fin a eso, y bien haríamos en ponerle un tope a las discusiones ya en primera, en segunda, o perdón, no en primera, en segunda o en tercera instancia, para no tener que llegar a la Corte, que es un problema que se traduce en esa morosidad que estás marcando. Hay un trabajo que está a punto de ser publicado, un trabajo respecto justamente a las estadísticas de la Sala Constitucional, a la calidad de las respuestas dadas para admitir o para rechazar acciones de inconstitucionalidad, que ha sido preparado por el profesor Manuel Riera Domínguez, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que es docente de Derecho Procesal de la Universidad Católica, junto con un grupo de alumnos muy comprometidos, han elaborado un extraordinario trabajo de seguimiento de los últimos 15 años, de cómo la Sala Constitucional ha venido ocupándose de resolver negativa o positivamente las admisibilidades o las admisiones de las inconstitucionalidades. Y ese trabajo está por publicarse y va a ser un aporte interesantísimo y una prótesis muy rica para que podamos enfrentar este problema que están marcando. Claro, porque muchas veces 2 años después de la acción y uno pregunta qué pasó con el tema y ni siquiera se integró la sala, dicen, pero qué tanto dan vueltas. Podría ser esa una causa, ¿verdad? El tema de la admisión. ¿Y qué otros filtros se podrían poner según tu criterio, doctor? Bueno, hay muchos, pero en primer lugar, hacer un poco mea culpa desde este lado del mostrador, como se dice. Bueno, y los abogados tendríamos que tratar de no saturar el sistema de justicia, ¿verdad? Pues tratar de explicarle a las personas que confían en nuestros servicios que, bueno, que con discusiones de 2 y 3 instancias en el fuero natural, civil o laboral, ya las discusiones deberían terminar. Ese podría ser un filtro, pero bueno, es un filtro que depende en alguna medida de la mirada ética o de la visión profesional de cada uno. Otro de los filtros, repito, tendría que estar dado por establecer desde la propia ley que determinados asuntos de corte patrimonial, es decir, juicio ejecutivo, por ejemplo, no lleguen a la Corte, o sea, que la Corte no se ocupe de determinadas cuestiones patrimoniales, sea por la cuantía, sea por el tema discutido. Y bueno, y otro filtro podría ser perfectamente darle un valor al silencio de la Corte, es decir, si la Sala Constitucional no se expide en uno u otro sentido en un tiempo X, bueno, que se considere denegada la petición. O sea, en fin, hay que ser creativos y naturalmente compatibilizar estos filtros con el régimen de garantías establecido en la propia Constitución, y perfectamente se puede lograr descomprimir hoy el volumen de casos pendientes de juzgamiento, no solo de la Sala Constitucional, sino que de todo el Poder Judicial. Víctor Ríos cumplió con todos los requisitos objetivos para el cargo, pero sabemos que es un político, sabemos que es liberal, que fue senador hasta hace unos días. Podríamos decir también, doctor, ¿verdad?, que es una oportunidad que él demuestre que puede separar las cosas y que podríamos hablar de una independencia del Poder Judicial, y que se aparte de casos en donde podría comprometerse su imparcialidad. Sí, sin duda, es algo, digamos que caso por caso la ciudadanía tiene que ejercitar ese filtro, ese control para garantizar justamente el cumplimiento de un estándar constitucional, que es ser juzgado por jueces imparciales, ¿verdad? En fin, va a ser complicado porque, repito claramente, él llega a la Corte de la mano, digamos, de la clase política. Y bueno, y hay facturas que se generan que sería ingenuo pretender que esas facturas no vayan a cobrarse, ¿verdad? Así que apelamos de vuelta a la buena voluntad de quien hoy integra la Corte y esperemos que esté a la altura, ¿verdad? Que se comprometa. En ese sentido hay que decir, por lo menos desde mi punto de vista, que el doctor Víctor Ríos es una persona que ha dado muestras de solvencia intelectual, de solvencia moral, de versación, de sensibilidad social también. Así que esperemos que eso juegue a favor a la hora de honrar su compromiso con la sociedad paraguaya desde la máxima instancia judicial. Pero preocupa, justamente estos problemas podríamos no haber tenido
si ese pacto político se hubiese hecho de manera pública y transparente, en el sentido de decir, bueno, a nosotros como clase política nos interesa que llegue a la Corte una persona cuyo perfil ideológico permita sostener ideas progresistas, tener una amplitud de criterio mucho mayor sobre temas sensibles, tener un posicionamiento claro con respecto al contrapeso al poder político oficial, etcétera, pero no nombrar a un político. Y yo tengo que decir que en la terna, si acaso el criterio político era realmente importante, y claramente lo era, en la terna estaba una persona como la doctora Alma Méndez, que reunía absolutamente todos los requisitos de perfil progresista, comprometido, sensible, con trayectoria en el servicio público, con mucha firmeza de criterio, etcétera, que bien podría haber sido una opción si es cierto que el interés de las cúpulas partidarias apuntaba a priorizar el perfil ideológico, que es como se dijo, como dijeron, por ejemplo, destacados analistas como el doctor Alfredo Boxia o la misma Estela Ruiz Díaz, que escribieron artículos muy interesantes poniendo el énfasis en el factor ideológico. Él dijo que iba a estar solamente 5 años en el cargo y la mayoría dice eso, doctor, ¿verdad? Siempre escuchamos que cuando asumen dicen, no solamente yo voy a estar 5 años, llega ese momento y se aferran al cargo. ¿Ellos son o no inamovibles? Porque la Constitución dice que los magistrados deberían ser confirmados en un segundo mandato y ahí se declara su inamovilidad, digamos. Pero ellos a veces dicen que sí son magistrados, otras veces dicen que no. ¿Qué reflexión nos deja eso sobre lo que dice nuestra Constitución también y la doctrina en ese caso? Sí, bueno, hay que decir que la Constitución tiene una redacción que lamentablemente favorece las interpretaciones divergentes sobre un tema que debería haber consenso. Personalmente entiendo que el mandato es de 5 años y por ende, todos los jueces de la República del Paraguay, incluidos los de la Corte, cada 5 años tienen que revalidar ese mandato. Y el tope que dice la ley es que no podés revalidar más allá de los 75 años. Básicamente esa sería, creo yo, la interpretación coherente con lo que nuestro sistema constitucional quiso precautelar en la Constitución del 92, que fue dictada inmediatamente después de una dictadura donde cualquier tipo de mandato prolongado generaba desconfianza. Ahora sí, podemos hacer un ejercicio comparado y las democracias que han dado muestras de una cierta, de gozar de buena salud, digamos, todas tienen topes en distintos niveles, pero todas establecen topes y no vitaliciados, como aquí interpretaron en su momento los anteriores miembros de Corte, con el agravante que hicieron la interpretación por sí y ante sí, ¿verdad? Entonces terminan otra vez viciando la decisión final, porque ellos mismos generan sus propios precedentes de los cuales se agarran para torcer lo que en las audiencias públicas queda muy claro. Hoy dice Víctor Ríos 5 años. Bueno, esperemos que la sociedad civil, pero sobre todo la prensa, sepa recordarle a él su compromiso en su momento y fundamentalmente esperemos que la clase política que en aquel momento tenga la coyuntura favorable para el control, el intercontrol entre poderes, pueda remarcar este detalle y bueno, hacer cumplir el mandato constitucional y la palabra que hoy da el doctor Víctor Ríos. ¿Y se podría reglamentar ese artículo? Categóricamente sí, ¿verdad? Bien haría la clase política demostrando el compromiso justamente con estas cuestiones, ¿verdad? Pero hay un problema nomás ahí que tiene que ver justamente con la independencia, pero ya que la clase política ha demostrado que la independencia, la clase política y el Consejo de la Magistratura, salvo por la intervención valiente de Eugenio Jiménez y de Óscar Pacielo, en general la clase política y el Consejo no tiene mucha muestra de compromiso con el valor independencia judicial. Siendo esto así, que por favor ahora, ya que han desnudado que ese es un valor que no les interesa mucho, por lo menos se animen a tratar de establecer un estándar previsible respecto al mandato, ¿verdad?
en 5 años o en la otra línea también, ¿verdad? Pero para que sepamos de qué se trata. Pero no es sano que una corte no se renueve o que tarde en renovarse 15, 20 o más años, ¿verdad? Hay integrantes de la corte, salvando, digamos, estas renovaciones que se fueron dando, que entiendo yo ya han agotado su ciclo dentro de la máxima instancia y es inaceptable que sigan ahí permaneciendo en los cargos con todos estos índices alarmantes de morosidad, por ejemplo, que evidenciaste al comienzo. Totalmente. Es para discutir en otra ocasión, ¿verdad? Cómo sería si ellos tienen que renunciar, porque esto no está establecido, doctor. Digamos que no está establecido de forma ambigua, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y es una discusión doctrinariamente legítima, es decir, el tope del si la inamovilidad significa una suerte de vitaliciado o releva a los miembros de la validación periódica del cargo o del mandato, o por el contrario, si es realmente una exigencia constitucional el respetar el mandato de 5 años sin perjuicio de volver a concursar las veces que sea necesaria hasta los 75 años, ¿verdad? Es una disyuntiva que rica en términos de discusión doctrinaria, pero que lamentablemente genera muchos problemas de gobernabilidad por estas interpretaciones no solamente divergentes, sino que muy interesadas, que se generan y que terminan siempre generando coyunturas personalistas, y así es donde no se puede avanzar, ¿verdad? Bueno, doctor, reducimos las instituciones a la medida de los intereses coyunturales de las personas. Eso es lo que complica y eso es lo que tendríamos que intentar perfilar de otra manera para verdaderamente institucionalizarnos, que no es otra cosa sino darle contenido sustancial a la democracia formal. Bueno, doctor, un gusto como siempre escucharte, aguardando la buena voluntad del nuevo ministro de la Corte y sobre todo también el control ciudadano en esta cuestión. Así mismo le deseamos éxito al doctor Víctor Ríos, esperemos que esté a la altura de los desafíos y bueno, hacer fuerzas para que la sociedad civil siga ejercitando esa tarea tan importante de contralor y fundamentalmente que ustedes los medios sigan propiciando este saludable debate público en torno a estas cuestiones que terminan sin lugar a dudas robusteciendo el espacio democrático en el que tenemos que convivir. Doctor, muchas gracias. A ustedes, adiós. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, el abogado Robert Marcial González.